Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros, pero también a través de las páginas acentotv.do y acento.com.to. El tema de este día, a partir de ahora, continuando con la serie de conversaciones con actores del mundo político, tenemos el honor de contar con el buen amigo Belarminio Ramírez Morillo, doctor en Derecho y politólogo y además un profesor en asuntos de política y autor de numerosos libros. Con el doctor Ramírez Morillo vamos a hablar su visión sobre la política en la actualidad, pero también haremos una parte porque él está trabajando en el equipo del precandidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo. Vamos primero a una breve pausa. Muchas gracias por acompañarnos. Qué bien que esté con nosotros, profesor Belarminio Ramírez Morillo. Es un gran placer tenerle aquí. El placer es mío. Para mí es un honor tener un diálogo contigo y compartir nuestra visión con el pueblo dominicano en un programa de tanta calidad como este. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver, antes de que hablemos específicamente de la precandidatura de Gonzalo Castillo y la labor que usted está haciendo, vamos a recordar a quienes no tengan presente quién es Belarminio Ramírez Morillo. Vamos a ver, usted ha sido profesor durante muchos años. En estos momentos, ¿dónde está impartiendo docencia? Yo inicié mi labor universitaria en el año 1992, pero siendo bastante joven, ya a los 18 años de edad, yo era maestro en colegio. En colegio, o sea que lo de educador le viene de lejos. Sí, yo nací con el arte de la pedagogía. Temprano me di cuenta que la tenía. Y le gusta. Y me encaucé. Entonces mi vida de éxito y de felicidad tiene que ver con que encontré mi norte. Que eso es muy importante porque quizá lo más amargado para un ser humano sea tener que ganarse el pan de aquello que no le gusta. Porque hay un problema, Gustavo. La educación dominicana ha sido diseñada para no encontrar el potencial del ser humano. Es un encasillamiento donde cuando el niño llega y comienza, no hay una forma de leer su potencial. Por ejemplo, cuando a Einstein lo botaron de la escuela porque lo encontraron loco. A Mozart, que el arte de la música lo calificaron de anormal. Entonces lo que se está discutiendo ahora es... A Woody Allen le dijo uno que él nunca daría para nada en el teatro y el cine. Un diseño de la educación para que cuando el niño llegue se pueda determinar el potencial que tiene y temprano encasillarlo. Y encauzarlo y alentarlo, ¿verdad? Sí, porque por ejemplo nosotros en la universidad, cuando vemos la cantidad de estudiantes que deja la carrera y cambia de carrera, eso es porque no nos tienen claro para qué dan. Y otras personas que hacen la profesión y no la ejercen. Hay muchos así. Un porcentaje muy alto. Que simplemente obtienen el título y se dedican a otra cosa. A otra cosa. Sí. Entonces nosotros últimamente hemos estado trabajando a nivel de maestría, o sea, este año en la maestría en Derecho Electoral, que se imparte en la UAS, con personal casi todo del Tribunal Superior Electoral, del Tribunal Constitucional y de la Junta y del Ministerio Público. Hemos dedicado mucho tiempo a lo que son las maestrías en Ciencias Políticas de la UNFU, la maestría en Estudios Políticos y Electorales de la Universidad de Granada, que se impartió con doble titulación aquí en la UCAMAIM. Pero sobre todo he dedicado mucho tiempo a lo que son las asesorías de tesis. Ah, qué bueno. Porque hace mucha falta. A mí me inspira guiar la investigación y que de ahí pueda salir texto, libro. Qué bueno. Siempre hay un requisito de que el profesor puede asesorar solo 2 tesis y yo informalmente termino asesorando 10 y 12 tesis. Bien. Aunque en el, ¿Cómo anda su su producción a nivel bibliográfica? ¿Su más reciente libro cuál fue? Comunicación y persuasión, cómo ser un líder persuasivo.
Anterior a ese publiqué Neuromarketing Político y Liderazgo, cómo ser un líder empático. Sí. Me he enfocado mucho en la neurociencia y en la comunicación persuasiva para ir produciendo textos que sirvan para mejorar la calidad de la política, porque la crisis de la política es una crisis de la comunicación. Entonces, hay una generación de mucha edad que no está siendo muy creativa ni proactiva en el pensamiento y en las ideas, pero también hay una generación joven que lo que es adicta es a mover, a dar teclas. Entonces, el reto que tenemos los académicos de este tiempo es ayudar a los jóvenes a que aprendan a pensar. Entonces, cuando uno escoge el tema y uno le dice, constrúyeme tantos mensajes sobre ese tema, uno ve la pobreza que tiene. Entonces, el liderazgo del futuro van a ser los nativos digitales que a temprana edad aprendan a pensar. Eso es lo que van a liderar a los Usted también tiene su proyecto que es la Escuela de Liderazgo, que se llama. Yo vine, Club de Liderazgo. Club de Liderazgo. O sea, en las redes sociales hemos creado toda una plataforma en Facebook, en Twitter e Instagram. Y tenemos un club de liderazgo en Facebook donde los miembros son nuestros alumnos. Alumnos de las universidades y alumnos de los diplomados en marketing, neuromarketing, campañas electorales y comunicación persuasiva que hemos impartido en 23 provincias. Pues sí, yo veo que usted recorre el país y lo invitan de aquí y de allá. Y, eso es constante, Salvador. Es constante y estoy muy feliz ahora mismo por la gran cantidad de alumnos y alumnas que se inscribieron para participar en los procesos intrapartidos. En esos 7,000 y tanto, 72 que hay en el PLD, hay más de 1,200 que pasaron por nuestras aulas. ¿Qué usted le pone como requisito? ¿Lo puede hacer cualquier ciudadano, tomar ese curso con usted, o tiene que tener cierto grado académico? ¿Cómo es la cosa? Para los diplomados no. Por lo regular, el primer requisito es una vocación de aprender para crecer y para servir. Porque uno se encuentra con casos de personas en los pueblos que lo que tienen es un nivel académico de un 8º curso, pero que te dirigen las iglesias, te dirigen la junta de vecinos. Son líderes auténticos. Son líderes naturales y rinden más que alguien que tiene una maestría. Entonces, yo me enfoco mucho en lo que es la comunicación empática, porque estamos viviendo un momento donde el cómo es más importante que el qué. Cómo tú dices la cosa y cómo haces la cosa es más importante que la cosa misma que tú estás haciendo. Entonces, la empatía ha reemplazado al carisma. Entonces, cuando vemos lo que pasa con el fenómeno Obama, vemos lo que pasa con el Papa Francisco, vemos cómo hasta los reyes y los monarcas comienzan a darse un baño de pueblo y se va desmitificando el poder. Entonces, hay una perspectiva hacia el liderazgo humilde, sencillo, el liderazgo empático. Entonces, al principio nosotros, los estrategas de marketing, nos enfocábamos en un carisma y colocábamos a los líderes en un pedestal. Y partíamos mucho de la tesis de don Nicolás Maquiavelo, de que el líder tú tienes que mantenerlo distante y sacarlo de vez en cuando. Entonces, ahora la llegada del internet y las redes sociales cambia el esquema y el liderazgo tiene que tener como prioridad una vida comunicada en tiempo real. O sea, porque la empatía se construye en la medida que la gente te ve y se identifica piensa, profesor, con lo que tú haces. Hemos llegado al final de ese liderazgo tradicional que precisamente se sustentaba en eso que muchos llamaban carisma? Porque a mucha gente con condiciones vimos en este país, en todos los partidos, decir, fulano es bueno, fulana es buena, pero no tiene carisma. Sí, el carisma ha perdido fuerza frente a la empatía, porque el carisma, si tú no estás humanizado, ahora te hace daño. O sea, hay personas que llegan, por ejemplo, aquí a este estudio, y tú lo ves como un diamante que brillan, pero si esa persona es altanera, es comparona, probablemente tú no te le acercas. Entonces tienen el don del carisma, pero no lo saben administrar para crecer. Entonces, por ejemplo, hay liderazgos carismáticos que se te endiosan y entonces terminan muy mal, porque la clave hoy es
el liderazgo humilde y sencillo, que toque el corazón de la gente y que la gente lo ame. Entonces, por ejemplo, hay que borrar la diferenciación líder-seguidor. Uno lo acerca en la ropa, en la comida, en la vida cotidiana. Porque en la medida en que tú ves que tú y yo nos parecemos, nos hacemos automáticamente más empáticos. Bueno, recuerdo un estratega norteamericano que en un medio que trabajaba se contrató una encuestadora y él hablaba de lo que ellos llaman en Estados Unidos slice of life, como trozos de vida. Y decía que hay líderes que no logran eso. Entonces hacen un anuncio publicitario y se ve tan escenificado, se ve tan teatral que no, la gente no empata. A propósito de eso, y él hablaba de eso, slice of life, trozos de vida. Porque una vez eso fue lo que dominó, o sea, uno tomaba los liderazgos, lo llevaba a estudios de fotografía, como si fuera anglosajón. Que creaba un personaje. Todo un personaje de revista. Ahora la gente quiere un personaje humano. A propósito, llevando eso que usted ha explicado muy bien, a lo que ha ocurrido en el partido de gobierno. Durante un tiempo, la gente que seguía al entonces presidente Fernández, presidente del partido, decía, Danilo es un hombre muy trabajador, pero no tiene carisma. Y como que un poco trataron de hacerle un sesgo a Danilo Medina con eso, yo recuerdo. Que decía que Danilo no tenía el brillo que tenía Leonel. Pero en ese momento ellos estaban en lo correcto. En ese momento fue real. En el año 90, por ejemplo, en el año 2000 yo fui contratado por la Fundación Konrad Adenauer para hacer un estudio de la campaña electoral dominicana. Ellos prepararon una enciclopedia latinoamericana sobre campañas y buscaron un experto en cada país. Y cuando yo me pongo a revisar mi tesis del análisis de los productos en competencia, las puntualizaciones que yo hago sobre que el mejor programa de gobierno que se presentó en el 2000 fue el de Danilo. Pero el programa es una cosa. Es una cosa técnica, pero ya Balaguer no necesitaba programa y lo de Peña Gómez fue un volcán de carisma que hasta equivocándose la gente pero en el 2000 ya Peña estaba muerto. Sí, de Hipólito. Hipólito fue un volcán, Hipólito se equivocaba y la gente lo celebraba. No, en ese momento todo era un chiste. Entonces, en ese momento Danilo no era carismático, pero tampoco era empático, porque Danilo era el burócrata del gobierno. Entonces, cuando uno estudia a Kotter, a los tratados de gerencia, tú te encuentras donde es muy difícil que un gerente sea carismático o empático a la vez, porque si es carismático y empático, no hace bien la labor gerencial. Danilo era el gerente del gobierno de Leonel. El carisma y la empatía comienza a salir en Danilo es cuando él se va de palacio y cuando él se enfoca en su visión, cuando él comienza a construir una visión, una aspiración, un sueño y una esperanza, entonces en él van surgiendo esas energías empáticas y carismáticas. Por eso el Danilo de la campaña del 12 no se parecía al Danilo de la campaña del 2000. Porque yo creo que la gente aprende de sus errores y además aprende de las cosas. Pero es que en el 2000 él no estaba inspirado en su propio discurso. O sea, lo que trabajamos y los no líderes, le habría afectado en ese momento al licenciado Danilo Medina lo siguiente. El PLD venía de ser un partido excesivamente centralizado y que todo antes era así. Ese PLD comenzó a cambiar después. Incluso en un momento usted recuerda que si él decía yo aspiro, era sancionado. Exacto. Y don Juan le decía a los periodistas, fulano no aspira, es el partido que lo propone. Y quizá él tenía esa carga todavía, él y otros, de que no querían presentar al personaje, al candidato, como por encima de la propia entidad. Quizás eso pesaba a él también. Lo que le afectó fue otra cosa, básicamente, porque tú tienes que leer el momento político, el time, dicen los consultores norteamericanos. Cada coyuntura está para un tipo de personaje. ¿Y la de 2000 para quién estaba? El hecho de que Balaguer, Bosch y Peña dominaran por 3 décadas, 3 prominentes intelectuales, 3 oradores de primera línea en América,
ponía el escenario para un relevo locuaz, diestro en el verbo y la conceptualización. En la campaña del 2000 ya nosotros sabíamos que Leonel nos iba a quitar al PLD, en la del 2000. Nosotros llevando a Balaguer como candidato, ya sabíamos con precisión que el balaguerismo se iba a mover hacia el PLD, porque en los estudios que nosotros hacíamos, salía que quien más se parecía a Balaguer era Leonel. Sí, bueno, porque es un hombre de gran discurso. Entonces en el reformismo nadie salía parecido al caudillo ni al fundador del partido. Entonces, pero nos dimos cuenta también que en el propio PRD que tenía Hipólito, había una parte de ese partido que se acostumbró al verbo de Peña Gómez, que se estaba identificando con Leonel. Por eso Leonel llega en el 4 y se convierte en el líder que cohesiona la sociedad y se nutre de todos. Ahora bien, lo que benefició a Danilo después fue el cambio de época, porque después de Balaguer, Bosch y Peña Gómez tenía que venir un pichón del líder con la misma destreza comunicativa de ellos, y era Leonel Fernández. Después de Leonel, entonces, el mundo da un giro, entra lo que es la inteligencia práctica y entra lo que es la empatía, porque la comunicación, apreciado Estamos hablando a es partir que acerca del último periodo de Leonel, de 2008-2012. Ahí fue que se da esa transición. Ahí es que comienza, pero es una transición de mente social. ¿Qué significa eso de mente social? Hay un cerebro social. Ajá. O sea, cada persona tiene un cerebro. La sumatoria de todos los cerebros es el cerebro de la sociedad. Cerebro de la sociedad. Cuando nosotros hacemos los estudios cuantitativos de mercado, llámese encuesta, lo que hacemos es tomarle una foto al cerebro social y leer en ese momento qué piensa la sociedad, qué quiere, qué desea la sociedad. La mente social fue cambiando, inclusive comienzan. La seguridad no era un tema que salía en los años 90 como principal preocupación. Hoy es el número 1 para todo. Lo del medio ambiente y la contaminación no salía en los años 90. Hoy es uno de los temas más importantes. La transparencia no salía en las encuestas. Muy bajito. Entonces se construye una nueva mente social con una problemática distinta, pero sobre todo el internet y las redes sociales, primero la TV Democracia y luego el internet y las redes sociales construyen un ciudadano más inteligente en leer la mente de los políticos. Por eso ahora la persuasión es más difícil de lograr, es más difícil lograr que la gente te aplauda. Y no ayudó también, profesor, usted me dirá, en ese momento, a que Danilo también le gustara más a la gente en un sentido de que el doctor Leonel Fernández, en su ejercicio, los propios PLDistas, o muchos PLDistas, porque hay otros que no, que siguen apoyando, dijeron que él como que se apartó de la gente. Esa fue la estrategia. Y Danilo era un hombre de que veía a una persona y al mes lo veía y le sabía el nombre y le daba la mano. Leonel se parecía a Balaguer, el poder aislado, sí, en el pedestal. Pero aún Balaguer no se aisló tanto, porque pese a todo, él cuando iba a un campo... No, caminaba todos los días en el mirador, iba al cementerio. Ponía que un campesino le hiciera una pregunta, le hiciera una petición, sí. O sea, que él no se aisló, pese a ser un hombre decimonónico, sí, no se aisló tanto. Pero Gustavo, Leonel se te aisló estando en los escenarios, era aislado, porque por ejemplo yo nunca olvido en Palacio, en la presidencia. Yo estuve trabajando en el Consejo de Desarrollo Provincial como vicepresidente, montando las consultas en los pueblos. En la administración del doctor Fernández. Sí. Y llega un personaje de una provincia, llega a mi oficina y me dice, profesor, yo he venido donde usted porque hay algo que yo tengo que decirle al presidente, pero él no me va a recibir. Yo le dije, precisamente él va a bajar ahorita allá atrás al jardín, que hay una actividad. Usted, quédese ahí, usted se mueve conmigo, para que allá usted se le acerque cuando estemos ahí parados y le diga. Entonces cuando llegamos allá, me dice, no le puedo decir nada. Le digo, ¿y por qué no? Porque es que la gente que están pegaditos de él van a escuchar y lo que le voy a decir es en contra de ellos. Entonces, usted sabe lo que es un presidente que se deja arropar por un entorno, pero no había forma de tú hablar algo sin que los militares lo escucharan.
No, y hay cosas muy discretas y muy... En el Estado tiene que haber mucha discreción en muchos asuntos. Pero Balaguer, que era ciego, evitaba que los otros escucharan. Hablaba con uno en un círculo privado. Es un secreto, yo recuerdo. Que nada más estaba sí, él. no, porque eso se debe cuidarse, ¿no? Entonces, bueno... Pero Danilo, hay algo muy importante. Danilo llega a cualquier lugar y la seguridad de Danilo está a una distancia que no escucha la conversación de Danilo con el ser humano, porque es un protocolo que él estableció. Entonces, la humildad de Danilo, cómo toca a la gente, cómo abraza, y Danilo practica la escucha activa empática. Leonel es el habla empática. Tú hablas con Danilo, conversa una hora, y de esa hora probablemente 50 minutos hablas tú, y él se dedica a escuchar. Y sobre tu propia conversación te va preguntando. Si es con Leonel es distinto. Habla Leonel. Habla Leonel. Quizá él se recuerda sus años de catedrático. No, porque él sigue siendo el pedagogo. Cardoso, ¿tú sabes quién es Cardoso? Claro, de Brasil. Cardoso, uno de los sociólogos más prominentes de América. Cuando él llega presidente de la República, inmediatamente los periodistas fueron sobre él y le hicieron una serie de preguntas, como que él era el intelectual y el sociólogo, y él le dijo, yo no puedo preguntarle ninguna de esas preguntas, porque ahora yo soy el presidente de la República, yo no estoy para hacer análisis racional. Leonel mantuvo la dualidad del presidente y del intelectual. Y eso le afectó, porque por ejemplo en uno de los libros que yo hago estudiando a Leonel, yo le saco en cara que en Funglode, por ejemplo, venía un conferencista y daba una conferencia y al final Leonel tomaba el micrófono y le tumbaba la conferencia. Y demostraba que dominaba más el tema, sin ser él el conferencista, que el conferencista invitado. Eso no es bueno. O sea, él no pudo zafarse de su condición de académico y hombre que le gusta... Exactamente. Él debió guardarle eso un poco y enfocarse en la gerencia del Estado. Entonces, mientras él estaba haciendo ese ejercicio racional en el día a día académico, delegó un grupo de tigres, la gerencia del gobierno. Ay, pero usted no es un poco fuerte. No, profesor. no, es que el problema... Pero ¿cómo te dice que son tigres? Sí, pero cuando tú hablas, por ejemplo, de Félix Bautista, Víctor Díaz Ruiz, esa gente fue que acabaron con Leonel. En el tiempo pero parece que él no ve las cosas así, porque no esas personas siguen en su equipo. Que no puede separarse de ellos. Cuando tú, ¿Pero y por qué no? Cuando tú estudias los primeros 6 años de Leonel como presidente, que el ministro de la presidencia es Danilo, tú no encuentras esas barbaridades. Bueno, algunos han hecho esa matización que dicen que el gobierno comenzó a la deriva una vez cuando que Danilo se va en 2006 al final. 6 al final, que se va, ahí comienza como la deriva. No, pero es que la verdad, ahora, ¿quién reemplaza a Danilo en los hechos? Es Félix Bautista, quien comienza a incursionar en la diplomacia, en los cuerpos militares, en la justicia. Aunque no era ministro de la presidencia. Aunque no era el ministro. Profesor, vamos a poner un puntito ahí para ir a la primera pausa y continuamos con este tema que es fascinante. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos conversando con el doctor Belarminio Ramírez Morillo, profesor, un destacado académico, escritor de temas políticos y que también es un educador permanente en los asuntos de la política, además de un analista. Entonces, estamos en esa etapa de ese liderazgo empático. Y en estos momentos el presidente Medina ha trabajado con ese liderazgo y le ha dado resultados. Yo te diría, entonces Gustavo, vamos a decir, si se marca este tiempo con ese liderazgo empático y el presidente ha tenido éxito con ese liderazgo, ¿es posible que dirigentes y líderes que insistan en el liderazgo del carisma, todavía de la grandilocuencia, tengan éxito? No. Danilo marca una era como liderazgo empático dominicano. Y no es posible volver atrás. No hay vuelta para el carisma. Y el que tiene el carisma hay que humanizarle el carisma. O sea, ¿Y eso es posible? Es posible. En la televisión aquí tú tienes mucha gente carismática y tú lo trabajas y lo humanizas. Tú lo primero que tienes que decirle, usted tiene que vencer su propio ego.
Ya. Porque cuando tú te crees diamante y tú lo vives, ahí que está tu desgracia. Primero es vencer su ego y verse igual a los demás. Eso es posible. Entonces, hay que dar un giro hacia lo empático. No solo en la política, en lo familiar, en lo laboral, en lo social, en todo. Y lo empático, apreciado amigo, comienza cuando usted se enfoca en entender a los demás. El liderazgo carismático, por lo regular, se considera con un don y con una especie de mesías y dueño de un poder que llega a la conclusión de que los demás se privilegian al seguirlo. El liderazgo y que está por encima de todo. El liderazgo empático es distinto. El liderazgo empático, él se considera privilegiado por el hecho de que tú te le acerques. Cuando tú buscas todos los liderazgos empáticos, tú comienzas, por ejemplo, con Obama, y vas buscándolo país por país, tú ves que la satisfacción de ellos no es porque, por lo que ellos son, sino por el amor que la gente le tiene hacia ellos. Entonces, la conexión seguidor con liderazgo empático es distinta a la conexión con liderazgo carismático. El carisma es el aplauso, la euforia. La empatía es un amor que se construye, un cariño, un afecto, un lazo mucho más profundo y que es mucho más duradero. Entonces, el liderazgo empático comete cualquier error y los seguidores lo perdonan más fácil que al liderazgo carismático. Porque es que cuando tú construyes ese lazo con una persona, romperlo es muy difícil. Entonces, Danilo es el referente de ese liderazgo empático. Y en la universidad yo he venido insistiendo mucho con los alumnos. Yo les decía, ustedes ven, en los momentos que Danilo tenía un 90% de aprobación, un 80 y pico, que aquí nadie había llegado ahí. Yo le dije, ustedes ven lo que está pasando. De aquí en adelante todos van a querer parecerse a Danilo. Y esa gente es encopetada de la misma oposición, con Parones, Artanero, de Casimir Inglés, de Finura. Todos han salido a comer chenchen y sancocho en los barrios y a abrazar viejas y viejos. Aunque sea para que nos pase la foto. Y a cargar muchachos y a grabar los videos. Porque esto es un fenómeno que cambia la forma de hacer política en el mundo. Entonces, ¿eso te perjudica o te beneficia? O sea, cuando nosotros tomamos un liderazgo para asesorarlo y estudiamos el origen del liderazgo, tu origen te puede afectar. O sea, si tú naces en un ambiente de pedestal, si tú naces en un ambiente de riqueza, si tú nunca has conocido la escasez, construirte una actuación donde se perciba que tú sufres la pobreza de los demás, eso no es posible. Es muy difícil. Es muy difícil. Ahora, si tú viviste eso, si tú te creaste en ese mundo de escasez. No tienes que fingir. No tienes que fingir, tú simplemente apela al relato. Porque ahora, en materia de persuasión, lo más importante es el relato de vida. Porque la gente ha perdido la confianza en el discurso político por la demagogia y por el engaño. Pero cuando tú te enfocas en el relato de lo que tú viste, pasaste, un relato verídico, irrebatible, entonces ahí es que viene la conexión. Bueno, llevemos eso entonces para que entremos a la otra parte. Como usted está asesorando a Gonzalo Castillo, uno de los precandidatos, y vamos a ver un poquito, a tratar de leer cómo usted observa a los competidores dentro del PLD. El presidente Fernández, obviamente que él entiende que él no tiene que cambiar como él ha sido. Y sus seguidores dicen que él es el hombre del carisma, que él es el hombre que del gran discurso, que es verdad que es un hombre que se expresa muy bien, que construye un discurso muy bien hilvanado, y él piensa que de esa manera él puede volver de manera Pero triunfal. Él quiso cambiar, lo que pasa es que... Bueno, le apareció comiendo chicharrón y tocando tambora. Chicharrón, y tocó una tamborita. Y lo quisieron vestir como un muchachito. Y todo eso lo que le generó fue crítica, porque hay una cosa. ¿Por qué? La gente vio que todo esto no... Cuando tú construyes una imagen en 30, 40 o 50 años, tú eres esclavo de tu imagen. O sea, yo no me imagino encontrarte a ti en chancleta y con un choro en la calle, con un arete puesto. Porque no, yo desde puedo que andar con la sandalia y el pantalón corto. Ahora el aretico a este lado no me lo voy a poner. Exactamente. o con una pelá caliente.
Ese no es Gustavo Olivo Peña, porque ya tú tienes una imagen, yo tengo una imagen. Leonel construyó una imagen en base al formalismo, que le da bien resultado porque él viene del caudillismo ilustrado como heredero político. Cuando la sociedad ha cambiado a la empatía y a toda esta chercha, entonces los asesores quisieron darle el giro en él y lo que le hicieron fue mucho daño. Porque que si tú quieres estar en la onda social permanentemente, entonces tú vas desbaratando tu propio esquema de vida. Entonces, eso que es el formato de tu imagen. Vimos que el doctor Fernández fue leve el intento de cambio, no fue, pero hemos visto otros líderes, por ejemplo, dos ex compañeros suyos de partido, el caso de Amable Ariti Castro y de el ingeniero Federico Antún Valle, que quien de pronto se fue del país viene no lo va a conocer. Sí, pero Amable, por ejemplo, en cada proceso tiene menos votos y menos seguidores. No, pero sigue siendo un cacique sí, ahí en la Altagracia. Sí, pero él en los últimos procesos él no ha ganado, porque por ejemplo en el 2010 yo asesoré a Rafael Dulucho Litín, que en una ocasión ustedes lo entrevistaron. Sí, no, yo aquí. lo conozco. Nosotros sí. teníamos las elecciones ganadas y entonces Amable fue y se le metió a la casa de Carlos Morales Troncoso, y Carlos Morales Troncoso fue y se le metió a Leonel en su casa y lo convencieron de que había que poner a Cholitín a perder. Y entonces, 5 días antes de las elecciones, cuando yo subo a la provincia y sube doña Ligia y estamos en la reunión, yo me di cuenta que había un plan encubierto en la logística electoral de soltar a Cholitín en banda como lo hicieron, y aún así la diferencia fue como de 1000 votos, mal contado. Pero bueno, pero él tiene seguidores. No, él tiene. Quizá no es, uno no comparte sus métodos. Después se alió al PLD en la pasada y gana, y probablemente ahora el PLD también lo inscriba, pero es un liderazgo en decadencia. Tiene un partido propio. Exactamente. Ahora. Entonces, pero uno tiene... Pero yo me refiero a los cambios que ellos han querido hacer, como para parecer más jóvenes, Mira, por ejemplo, Gustavo, como empatar con la juventud ahora. En psicología hay una teoría. ¿Cuál es esa teoría? Que cuando las personas llegamos a los 50 años de edad, podemos tener una personalidad oculta que comenzamos a sacarla. Mira, tú te encuentras mucho y tú eres una persona de pueblo. Dicen, pero venga acá, pero este viejo ahora cree que es un jevito. Usted ve a fulano como se está apretando los pantaloncitos y unos tenisitos como si fuera un muchacho. Tú te encuentras hombres viejos que quieren estar en discoteca con adolescentes y con cosas. Y tú te encuentras mujeres en cualquiera de estas plazas comerciales. Yo en la semana pasada estaba en Ágora y me monté un ascensor y miro atrás. Y cuando estoy mirando de aquí para abajo, creo que tengo al lado una muchacha de 16 años. Cuando le miro la cara era una mujer como de 70, por la forma como estaba vestida. Entonces hay una personalidad que después de los 50 comienza a aflorar, pero era porque la tenían oculta, restringida por conveniencia. O sea, un porcentaje alto de las personas tienen dos personalidades. Una que es la que administran y explotan para crecer y hacer la empatía en la sociedad y tener éxito. Y otra oculta, después de los 50 o 60 años, cuando vamos perdiendo la capacidad que tiene el cerebro de controlar el cuerpo, la personalidad oculta comienza a salir. Entonces usted piensa que esa especie de remozamiento de imagen eso hay que explicarlo de Amable Ariti, de Federico Antún, es eso lo que le explica. Bueno, pero quiero, yéndonos a la parte ya de, como decía, dentro del propio PLD. Vimos, usted dice lo del presidente Fernández, que intentó, ensayó, y usted dice que no es posible que cambie. Pero hemos visto otros aspirantes. Vemos una persona como Reinaldo Pared, ¿verdad? Él siempre que hemos conocido ha sido así, él no inventa con su imagen. Pero en cuanto a lo empático y a lo carismático en cada uno de ellos, por ejemplo, Reinaldo, ¿qué usted piensa? El profesor Reinaldo, por ejemplo, en el 16 era percibido como el heredero natural de Danilo. En el 16. ¿Por qué? ¿Por qué? Toda la estructura danilita prácticamente estaban puestos en Reinaldo si Danilo no iba en el 16. Pero resulta que como la empatía de Danilo y la humildad y la sencillez es el fuerte de su liderazgo, los discípulos de Danilo que van a heredar a Danilo son los que se parezcan a Danilo. Entonces, ¿y usted entiende que él no se parece? No, porque es que, por ejemplo, yo soy abogado, Reinaldo es mi profesor. Los abogados somos dados a un formalismo, pero el problema que ha tenido Reinaldo y otros dirigentes muy importantes del PLD es que son burócratas.
Son gente que llegaron a un ministerio, presidir una cámara, enfocado en un formalismo, en algo muy personal, y descuidaron la parte de la empatía. O sea, fácilmente llega y el que le abre la puerta de la oficina, ellos ni lo miran, ni lo saludan. El que le abre la puerta del vehículo, a la persona que le lleva el café no le dan una sonrisa. O sea, son burócratas. Entonces, llega un momento que tú tienes gente, te voy a decir algo muy importante, tú tienes gente aquí que son presidentes de una empresa y en la misma empresa nadie quiere saber de ellos. Eso se da mucho. Entonces, burócrata político, tú un dirigente le da un ministerio y te das cuenta unos meses después que ni la persona que le lleva el café le cae en gracia. Y don Temístocles Montaz, Juan Temístocles Montaz. Yo pienso que temo, porque siempre en el PLD se dijo, primero Leonel, después Danilo y después Temo. Bueno, él siempre ha reclamado, y es verdad que en aquel momento de transición ellos tres fueron los fundamentales. Porque él era también una figura de la talla intelectual, estaba cerca de Bosch como herencia, pero Temo es demasiado racional. Cuando llegó el 2015 que ellos salieron a correr, en la universidad hacíamos ensayos, y yo le dije a los alumnos varias veces, ustedes ven todos esos muchachos del PLD que están aspirando, yo les digo muchachos, no por edad, ellos todos van a fracasar, ellos van a quemar los motores dando carreras. ¿Y por qué usted tenía esa visión? Y yo le decía a los alumnos, es porque ellos no están haciendo neuromarketing. Entonces yo le ponía como ejemplo el mismo caso de Temo, que te salía de aquí a Elías Piña, de aquí a Jimaní, de aquí a Pedernales, a una actividad, a un local abarrotado de dirigentes. Y lo único que comunicaban en la televisión, en lo digital, era el salón lleno de gente. Ya eso no se usa como estrategia de comunicación en política. No son capaces de pararse en Baní, donde la señora que bebe el jengibre por la mañana, beberse una taza de jengibre, abrazarla, tomarse una foto ahí, difundirla. No son capaces en el trayecto de entrar al hogar de los ancianitos, de estar parte de repente al hogar de niños huérfanos, de detenerse en una belleza natural de ese pueblo, porque la imagen que la gente quiere ver es la imagen de lo natural, de lo simple y de lo sencillo, no del aglomeramiento de personas. ¿Dónde piensa que en el caso de don Temo, él se ha quedado con los métodos viejos? Se quedaron con los métodos viejos, pero con un discurso técnico. Él habla mucho de las cosas económicas. El en el caso, bueno, yo no he visto mucho de don Radamés Segura porque prácticamente no ha hecho campaña. Sí, pero tiene un discurso técnico y filosófico también. Pero bueno, Carlos Amarante ha estado tratando de ser cercano a la gente. ¿Qué usted piensa de su propuesta? Sí, pero es que ellos, la imagen de burócrata y que ellos no tenían un plan de marketing personal, ahí estuvo el problema. O sea, ¿usted piensa que de alguna manera todo esto a ellos les ha sorprendido, la coyuntura? Sí, porque el éxito depende en que a temprana edad tú tengas un plan de marketing personal. ¿Usted piensa que tu plan de marketing personal, escucha esto, cuando tú tienes tu vida en un plan de marketing, donde tú vives, tú tratas de caerle bien a todo el que está cerca de tu casa. Cuando tú tienes un plan de marketing personal, donde estudian tus hijos y tus hijas, tú tratas de caerle bien a los padres y la madre de los amiguitos de tus hijos. Cuando tú tienes un plan de marketing personal, en el ambiente laboral, tú tratas de caerle bien a todos. Eso debe ser una actitud constante, sin división, de que en este momento estoy en lo político, en este momento estoy en lo privado. Entonces ellos no tenían un plan de marketing personal y se enfocaron en la gerencia y no se mercadearon ellos en el proceso. Y don Francisco Domínguez Brito. Ese es un caso. Ese, desde que comenzó, fue con un plan de marketing personal. Tú lo buscas en la fiscalía, tú lo buscas en la sociedad civil. Donde quiera que ha estado, él ha tratado de sacar a relucir su presencia en base a algo. Un plan de marketing personal. Entonces, los otros con más poder partidario que él, cuando lo hemos venido evaluando, siempre él superó. En las mediciones, ¿cómo? A Reinaldo, a Temo, a Radamés Segura, él lo superó. Ahora quien supera a Domínguez Brito es Gonzalo. Pero que ya lo que nosotros hemos hecho con Gonzalo es una mafia. Bien, vamos entonces a comenzar a hablar de Gonzalo. Usted trabaja asesorándolo, ¿verdad? Sí, con Gonzalo Castillo. Con Gonzalo Castillo. Una cosa que mucha gente de los otros precandidatos o de afuera dicen, pero ¿por qué Gonzalo
duró tanto para salir y de pronto como que irrumpe, y eso a alguna gente como que le cayó mal, porque dice, este viene de último y quiere como arrasar con todo. Es que nosotros fuimos más sabios que ellos. Cuando tú estudias el perfil psicológico del dominicano, tú te das cuenta en que el ciudadano dominicano no te sigue a dos líderes a la vez, te sigue un líder. Y la mayoría de la gente por lo regular se enamora de un artista, de un actor, de un pelotero. En los estudios nos dábamos cuenta que el PLD estaba en Danilo. Entonces, todos los que salieron a construir espacios para ellos, en un escenario donde todo el mundo estaba en Danilo, lo que estaban era botando gasolina. Perdiendo el tiempo. Quemaron los motores porque quisieron construir un proyecto personal del liderazgo en un ambiente que no estaba fértil. Pero no afectó eso el hecho de que el propio presidente tardó y tardó ese anuncio. Pero es que nosotros no somos tontos, Gustavo. Ajá. Pero si, y era que entonces ustedes estaban orejeados. No, orejeados no. Lo que pasa, imagínate que Danilo hace un año hubiese dicho que no le interesaba. Imagínate que un año atrás nosotros hubiésemos dicho, no vamos a reformar la Constitución. Hoy el PLD estuviera para perder el poder, dividido como en 30 pedazos. Nuestra estrategia inicial era mantener al PLD cohesionado en torno a Danilo, llevar las expectativas hasta el último momento. Pero el propio presidente dijo que llegó a acariciar la idea. Sí, pero que fue una estrategia. Entonces, al mantener la estrategia con buen resultado, todos los que salieron a correr, excepto Leonel, hoy son hijos políticos de Danilo. Hoy Danilo tiene el control. Pero ellos no lo niegan ninguno porque han dicho que ellos son danilistas. Danilo tiene... Y que entienden que el danilismo debe ganar la candidatura porque entienden que sería un retroceso. Entonces, que volviera de otro Danilo Fernández. Es el primer líder político mentor de la sociedad dominicana. Todavía. Usted... Mentor, porque los caudillos ilustrados eran ellos y solo ellos. El único liderazgo... y Leonel, ni siquiera Margarita, que es su esposa, le abre una compuerta para que crezca. Danilo se ha crecido. Por ejemplo, Danilo a mí, en un diálogo muy profundo, en el 2014 yo le decía, usted va a ser candidato en el 16, y él me discutía que no. Entonces, cuando yo le... ¿En el 15? En el 14. En el 14. Sí, ya en el 14 yo veía que la reelección venía. Él me dijo, no, Belarminio. Entonces, Belarminio, y de esos muchachos míos, me dice él, ¿cuáles tú crees que son los que tienen potencial? Oye, de Leonel tú nunca vas a escuchar una palabra así. No. No. ¿Usted piensa que el doctor Fernández aspira a ser un líder toda la vida hasta morirse? Pero yo que estuve al lado de Balaguer nunca uno esperaba algo así, que dijera, porque son liderazgos con un carisma y una determinación del destino, del poder para ellos. Que se creen predestinados. Exactamente. Vamos a poner un punto ahí, profesor, porque ya me están pidiendo la otra pausa. Cuando retornemos, vamos a hablar más, de manera más detallada y detenida, sobre la propuesta de Gonzalo Castillo y cómo ustedes piensan ganar las primarias. Vamos a la pausa. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. El profesor Belarminio Ramírez Morillo nos está ayudando un poco a leer la situación actual de la política, sobre todo lo que pasa dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, bueno, usted me ha dicho que todo esto de que Gonzalo esperara hasta el final para salir y entrar en la competencia, presentar su proyecto, todo fue fríamente calculado. Entonces, ¿por qué ustedes entienden que Gonzalo va a ganar las primarias en estos momentos? Yo me di cuenta hace 2 años. Casi 2 años y medio. ¿Y cómo usted observó fácil. eso? En los estudios de mercados, por ejemplo, en una ocasión hicimos una encuesta aquí en la capital y vi que un porcentaje muy alto de los capitaleños estaba sugiriendo a Gonzalo para la alcaldía del distrito. Sí, sonó en momentos. Sin él nunca decirle a nadie. Otros decían que podía ser senador. Que le interesaba ningún puesto de elección, lo estaban poniendo. Entonces yo comencé a hacer un estudio de observación en los viajes del presidente. O sea, yo observo lo que genera el presidente cuando llega a un lugar
y lo que genera cada funcionario cuando llega a un lugar. Hay ministros del gobierno que llegan a una inauguración del presidente y pasan por los medios del salón y ni miran para los lados y nadie lo saluda, ni ellos a nadie. Entonces me di cuenta que lo que pasaba cuando Gonzalo llegaba. ¿Qué pasaba? Primero, la forma como él llegaba vestido. Un jean, una camisita, sencillo. Y cómo la gente se iba poniendo de pie a saludarlo y abrazarlo desde que él salía del vehículo. Entonces, ¿Pero esas son personas comunes y corrientes de los pueblos, de los campos, o personas invitadas a ese lugar? No, en todos los escenarios, porque yo entonces lo observé en las inauguraciones en los barrios de la capital, lo observé en inauguraciones de escuelas en los campos, en los lugares más apartados, lo observé en inauguraciones, primer palacio de hoteles que daba Danilo, y ahí estaban los más ricos. Entonces me di cuenta que el de burócrata que tenían los otros, ahí eso era lo que iba a ponerle término a la carrera de ellos. Y que este tenía una naturaleza cercana a la gente y que atraía, hasta sin hablar. Que él es de poco hablar, de por sí. Exactamente. Entonces eso tiene que ver con el origen. Por ejemplo, Danilo es de San Juan, yo soy de Guayabal, mi pueblo colinda con Bochío, el pueblo de Danilo. Gonzalo es de ahí de Barahona. Yo sustento la tesis de que la gente más humilde y sencilla de este país somos los sureños. Y la humildad y la sencillez de los sureños, Gustavo, tiene que ver con nuestras crianzas. Los muchachos del sur, en esa época de nosotros, por lo regular 4 o 5 muchachos durmiendo en una cama. Automáticamente uno tenía que abrazarse porque la cama se desfondaba. Comiendo en una paila con la misma cuchara, bañándonos en manadas en el río, buscando fruta. Entonces eso no define como ente social. El origen social humilde. El origen, porque el ser humano se construye hasta los 18 años, después tú actúas en base a tu construcción. Entonces esa construcción humilde, sencilla, es lo que marca la diferencia. Entonces tú hiciste un análisis de Leonel, que Leonel es aislado, pero tú tienes que estudiar la niñez de Leonel. Leonel vivió en Nueva York en una época que lo que tenía que hacer era leer porque la mamá se iba a trabajar y en Nueva York él no podía salir a caminar. Entonces, Pero él no siempre fue así, porque quienes fuimos sus alumnos lo recordamos como un profesor muy capaz, era dado incluso a conversar mucho fuera de las aulas, a escuchar a los estudiantes. Sí, socializaba mucho con recomendar un libro, conversar sobre un autor. Sí. O sea, pero una persona... el poder lo cambió. Ah, puede ser, porque ese no fue el que uno conoció. Pero él también cometió el error de que en el poder él se rodeó mucho de la gente poderosa de la sociedad. ¿Usted piensa que eso un poco lo ha atrapado en ese círculo? No, eso lo atrapó. Porque, por ejemplo, yo recuerdo un diálogo con Balaguer, estábamos Fon Bernard y yo. Fon Bernard es una reliquia. Le dice Fon Bernard a Balaguer, Su Excelencia, ¿y por qué todos esos amigos suyos de Navarrete, de la niñez, usted no le ha dado cargo? Es que lo pierdo si lo nombro, Fon. Como que él perdía a esos amigos. Perdía a los amigos por el poder. Pero además no debían quedar mucho porque el doctor ya tenía unos años. Pero le salió con eso. Entonces cuando tú ves los liderazgos, tú ves a Danilo, tú ves a Leonel, tú ves que tienen unos entornos de ellos toda la vida y que pasan por el poder y no sueltan en banda a su gente para congraciarse con la élite. Cuando un líder emerge y llega al poder, la élite le cae atrás. Le caen atrás al chofer, al de la seguridad, al peluquero, al cocinero. Todo el que pueda poner en contacto con el presidente. Todo lo que te pueda servir de puente. Entonces, si el que está en el poder, en el centro, no entiende eso, cae. Por eso a Balaguer, cuando una persona iba y le recomendaba a alguien o le hablaba mal de alguien, él inmediatamente pensaba qué beneficio logra con poner al otro en desgracia o con ponerlo en gracia. Pero y eso es un manejo de sabiduría. El liderazgo necesita de sabiduría. Entonces, cuando tú te formes en la sabiduría para dirigir... Pero el doctor Fernández es un hombre sabio, un hombre muy cultivado. Muy intelectual, pero le faltó sabiduría en el manejo de la gerencia del poder, porque él dejó que lo metieran al medio muchas veces. Además, el único caso que yo conozco, y se lo dije también en los libros, de un liderazgo que se sacrifica por los seguidores, es Leonel, porque
el padre de la ciencia política es Maquiavelo. O sea, nosotros los politólogos, en cierta medida, somos discípulos de... Yo le digo don Nicolás Maquiavelo. Todos beben de esa fuente. No, si tú, por ejemplo, estás al frente de este proyecto, de este programa, y hay algo que te puede afectar a ti, yo le echo la culpa a uno de los camarógrafos, para que tú quede bien. Todo el que gerencia poder, eso es lo que hace desde los Césares de Roma. Entonces Leonel es lo contrario, cuando le decían, mire que fulano le está haciendo daño, que fulano, las encuestas, el clima de opinión, es que esa gente lo que son es envidiosa. Ese es como mi hijo. Ese es como mi hijo. Yo no lo declaro mi hijo porque en términos, pero ningún líder. Pero vamos a ver, no me rebote, profesor, que yo sé que, que estos temas le fascinan. ¿Por qué usted piensa que Gonzalo puede vencer? El que más se parece a Danilo. Lo primero es, profesor, el danilismo tiene que, para poder vencer a Leonel, que unificarse. Sí. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Porque si van todos separados... No, eso va a suceder la primera semana del mes próximo. La primera semana de septiembre. Así es. Se va a hacer una medición. Sí, ya se van a hacer 3 mediciones. Entonces ya se cogerá uno por el danilismo. Que usted espera que sea Gonzalo. Ya es Gonzalo. Ya el día de hoy Gonzalo duplica a Domínguez Brito. Porque hubo una encuesta que esta semana se puso a circular de Sigma 2 que dice que es verdad que Gonzalo tiene más simpatía en el danilismo, pero que frente a Leonel le saca la cabeza todavía. Pero es que Leonel va a competir con Danilo. No, pero no es Danilo, porque Gonzalo... No, espérese, déjeme explicarle esto. Explíqueme eso. Primero, ningún gobierno pierde una primaria en un partido aquí. Ni siquiera Hipólito, en su peor momento para el 2004, perdió. Tuvieron los otros que irse. Este es un gobierno con un alto nivel de aprobación, este gobierno. Todavía. Y Danilo tiene el control de alrededor del 80% de la estructura de dirección del PLD. Pero recuerde que las primarias serán abiertas. No importa. Usted va a ver. El candidato del danilismo, que va a ser Gonzalo, le gana 70-30 a Leonel. O sea, ya eso es una... No es un exceso de optimismo suyo, profesor. No, pero eso viene cerca. Ahí viene octubre. Vamos a ver cómo va a terminar. Si Leonel me pregunta a mí, porque el problema es que a Leonel nada más le gusta escuchar lo que él quiere. Pero si él me consulta... No, a nadie le gusta que le digan cosas malas. No, pero que si tú vas caminando por ahí y vas a caer en un derrico... Y alguien te advierte. Y yo te digo, mire, te va a caer por ese derrico, no sigue, entonces tú tienes que agradecérmelo, no quillarte conmigo. Leonel lo que debe hacer al final es no participar en las primarias. ¿Tanto así, profesor? Para no cerrar su carrera política con una derrota a lo interno de su partido, de una generación. ¿Y usted cree que si él pierde va a terminar su carrera? Sí. No, yo no creo, porque él es un hombre que ya está... No, él no termina su carrera porque él va a aspirar mientras esté vivo. Ah, pero aquí nadie desiste nunca. Tú buscas las últimas elecciones de Perú y te encuentras con 3 expresidentes que aspiraron y hubo algunos que no sacó ni el 1% de los votos. Sí, pero esos países son países que tienen otra dinámica. Aquí usted pasa, todavía que hay gente de los gobiernos de los 12 años que tienen tarjetas que dicen ex secretario, cuando ya la gente ni se acuerda de ellos. Pero Gustavo, después que tú eres 12 años presidente de la República, después que tú construyes un legado de esa magnitud, ¿qué sentido tiene tú terminar reducido, recibiendo una cadena sucesiva de derrotas, por tú no entender cuál es el momento de tomar la pausa? Usted entiende que este es el momento que el presidente Fernández Leonel, tome una pausa. Él debió tomarle en el 12 y convertirse en un líder mentor, trascender al PLD y no comenzar a echar pulso con Danilo como presidente. Si Leonel, en vez de hacer lo que hizo, hubiese hecho eso, que fue sugerencia nuestra, probablemente hubiese vuelto. O sea, es que es una enfermedad patológica de poder. Bien, tenemos que irnos, pero yo quiero que usted me aclare, porque aquí estuvo el amigo Aristipo Vidal y le pidió a usted que su amigo, que usted no diga que Reinaldo es un ala corta. ¿Usted no dijo eso? No, ese es mi profesor. Y la esposa de él, Ingrid, mi Usted alumna. Nunca dijo que Reinaldo parece un alita corta. Yo no digo eso de ningún líder. El que dijo eso fue Rubén Maldonado de los otros. Exacto, eso nunca de un académico puede salir esa frase. Entonces, Gonzalo va a ser el candidato porque Gonzalo es el que más se parece a Danilo. Más se parece a Danilo. Es el ¿Y usted piensa que va a ganar? Es el más leal porque el proyecto de Gonzalo es Danilo. O sea, Gonzalo va a ser el candidato y el equipo de campaña lo va a escoger Danilo. Los otros comenzaron a construir proyectos personales de ellos
no pensando en Danilo. Bien, bueno, muchas gracias, profesor, Gracias doctor Belarminio Ramírez Morillo, con quien siempre aprendemos muchísimo. Muchas gracias y le deseamos que siga el éxito de su proyecto en la, ¿cómo que se llama? La Formación de liderazgo. El Círculo. Club de liderazgo. Club de liderazgo político que ha recorrido el país, sigue con siempre esa vocación didáctica que es muy importante. Y a ustedes, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.